todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio donde seguiremos aprendiendo nuevos temas de gestión de riesgos y como siempre, ya saben, estaremos yendo desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy tenemos como tema cómo elaborar informes y reportes para gestionar riesgos. Y antes de eso, como siempre, quisiera invitarlos a conocer un poco sobre la comunidad Pirani. En este momento les estoy dejando en el chat el link para que puedan ir a unirse. Es totalmente gratuito mientras que les voy contando un poco más de esto. Pues la comunidad Pirani nació como un espacio donde ustedes, como gestores de riesgos y también dueños de procesos de diferentes organizaciones, pueden compartir información valiosa en el mundo de riesgos. Pueden, más allá de compartir información, pueden hacer preguntas, pueden intercambiar información con otros contactos de toda Latinoamérica y otros lados del mundo. También vas a poder encontrar eventos, no solamente de Pirani, sino de toda Latinoamérica en gestión de riesgos. Siempre estamos buscando y publicando el mejor contenido para ustedes. Entonces, los invito a a unirse, les acabo de dejar en el chat el link y me toca saludar a todas esas personas que se están conectando de toda Latinoamérica y también he visto de España. Entonces, me encantaría saludar a las personas que se conectan desde República Dominicana, Venezuela, Chile, Colombia, desde Perú, Chile también, México, El Salvador, Panamá, Bolivia, Nicaragua, donde más nos están saludando, desde Uruguay y desde España. Bienvenidos también la gente de Ecuador a este espacio de conocimiento donde estamos arrancando una nueva temporada y espero que sea de mucho valor para ustedes lo que nos van a compartir el día de hoy. Para desarrollar esta exposición contamos hoy con Leonardo Villamarín, experto en riesgos de Pirani. Muy buenos días a todos. Hola Nico, muchas gracias. Estoy feliz, ahí se me ve la sonrisa. Estoy feliz porque me encanta ver desde dónde se están conectando todos. Por ahí veo Panamá, Ecuador, Latinoamérica, España. Muy interesante lo que veo o lo que proyecto para a este webinar de hoy, de esta nueva season, de esta nueva temporada en esta Escuela de Gestión de Riesgos. Entonces, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente a este espacio. Me encanta acompañarlos y bienvenidos a todos los que están llegando. Máximo, Leo. Solo quisiera aclarar una cosita antes de empezar ya nuestra exposición. Recuerden, nuestro chat es para conversar sobre tal vez temas técnicos, si nos escuchan bien, si están viendo bien la presentación, y para hacer preguntas que puedan tener durante la exposición de Leo, tenemos un módulo que se llama preguntas y respuestas, donde ustedes pueden dejarlo, y nosotros al finalizar de la parte teórica vamos a estar respondiendo algunas, y también después de la parte práctica, para más que nada tener una buena trazabilidad de las dudas que puedan ir surgiendo. Leo, mira que se está conectando gente de Argentina también, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de todas partes de Latinoamérica, y estamos felices de contar con todos ellos en este espacio. Aquí todos son bienvenidos, más felices todavía, que lleguen de más lados, por favor. Bueno, entonces empezamos. Dale, con todo. Listo, empezamos. A ver. Bueno, les voy a comentar un poco para algunas de las personas, de los ya asistentes, que ojalá ya me conozcan, sabrán que esta dinámica intento no hacerla demasiado técnica, me gusta ser más conversacional, un poco más coloquial, ¿cierto? Para que todas las áreas, todas las personas, diferentes organizaciones que se reúnen con nosotros, digamos que podamos entender los conceptos sin necesidad de ser tan técnico. Hoy vamos a definir, vamos a conversar sobre la importancia que tienen los reportes, los informes en la gestión de riesgos. ¿Listo? Al principio vamos a tocar desde un poco el marco de referencia a la gestión de riesgos, un poco lo que nos dice la ISO 31000, ¿cierto? Luego, la importancia de por qué vamos a hacer, de por qué debemos entregar estos informes, de poder relacionarnos, de poder comunicarnos entre equipos, entre diferentes partes de las organizaciones, con la junta directiva o con la gerencia o con lo que sería un comité. Y por último, no, perdón, la última parte sería las claves para la generación de informes y cuáles serían esos informes
que de primera instancia nos agregarían mucho valor, teniendo en cuenta que cada organización como organismo que tiene sus particularidades requieren cierta información diferente a otra. O sea, aquí vamos a hablar de una generalidad, también vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas. La idea es que esto sea muy conversacional en ese momento. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué nos dice al principio el marco de referencia, cierto? Sobre la gestión de riesgos. ¿Cómo iniciamos nosotros la gestión de riesgos? Yo sé que este es un tema particularmente nuevo para muchas empresas en Latinoamérica, ¿cierto? Donde comenzar la gestión de riesgos, algunos llegan al tema de la gestión de riesgos por la matriz, porque al final de la ISO 9000 nos dice que debemos tener un marco de referencia, donde debemos tener una matriz de riesgos para garantizar los procesos de calidad, ¿cierto? Por ahí llegan a la gestión de riesgos. Muchas organizaciones llegan desde ese lado. Y entendemos que gestionar riesgos es tener una matriz, es decir, poder hacer la definición del contexto para identificar mis procesos, mis riesgos, poder determinar los controles para mitigar esos riesgos, encontrar alguna identificación de cuáles serían mis riesgos residuales, ¿cierto? Y ya, construir mi matriz. Y se convierte en un checklist de un punto, de una lista que tenemos que cumplir, ¿cierto? Para nosotros poder seguir avanzando con lo que nos piden en cierta regulación o con lo que nos piden en una auditoría, sin todavía ser conscientes del valor real que es la gestión de riesgos. Gestionar riesgos no es no solo es la matriz es solo un punto pequeño de una gran actividad que se llama gestión de riesgos y que es muy importante y tocaremos más adelante. Es una actividad no solo definida por área, sino que es transversal a toda la organización. Entonces, listo, muy bien para las organizaciones que ya están en ese proceso de identificación de una matriz de riesgos. Están bien, están empezando, lo están haciendo muy bien. Pero realmente, ¿cuándo comenzamos a hacer gestión de riesgos en nuestra organización? Esto se comienza a hacer cuando ya hemos definido un equipo, definimos una gerencia, establecemos un comité donde se discute todo el tema de la gestión de riesgos, definimos unidades para que trabajen al interior de la matriz, para que estén conversando entre las áreas de control, entre los responsables de los procesos, ¿cierto? Ahí comenzamos a hacer gestión de riesgos en primera instancia. Cuando definimos e identificamos esa necesidad y definimos un presupuesto, ¿cierto? Definimos unos recursos, no solo en dinero, sino también puede ser o en infraestructura o en herramientas tecnológicas. Ahí ya podemos decir que estamos haciendo gestión de riesgos. Repito, la gestión de riesgos no solo es la matriz, que si bien es muy importante, porque desde ahí es donde vamos a extraer toda la información, ¿sí? Es un conglomerado mucho más grande, porque las organizaciones y sus procesos las llevamos nosotros como personas. Entonces también debemos involucrarnos como equipo. Puntualmente, ¿qué nos dice ese marco de referencia? ¿Cierto? Debemos hacer una disposición de todos estos recursos que ya les mencioné, donde haya un equipo, una gerencia, unas herramientas, una definición y diseño de metodología. ¿Y cuál es el fin último? Que todo eso nos retorne, porque eso representa determinar unos recursos desde la organización para que se puedan llevar a cabo esas actividades, ¿cierto? La idea de esta gestión de riesgos es que al final nos retorne en un beneficio para la organización. ¿Ese beneficio cuál es? Que ya les mencioné, poder hacer un monitoreo de toda la información de mis procesos a lo largo, ¿cierto? De sus actividades y poder encontrar qué es lo bueno y lo malo para tomar decisiones, ¿cierto? Para hacer mejora continua. Me gusta mucho mostrarlo, ¿cierto? Cada vez que tengo la oportunidad de hablar cómo se maneja el marco de referencia, dice la ISO 30001 es un resumen, muy resumido, ¿sí? Sin embargo, definimos este gran equipo, ¿cierto? Este comando donde se establecen los compromisos para ya comenzar a hacer la gestión de riesgos.
Y si ustedes ven esta gráfica acá, este círculo, es muy similar para los que ya conocen más sobre el tema de administración de empresas, es muy similar al ciclo de DEMI, el ciclo de PHVA, ¿cierto? Donde yo planifico o hago el diseño, ¿cierto? Hago la ejecución, hago el monitoreo y tomo acción, ¿cierto? La mejora continua, cíclico. En la gestión de riesgos se hace así también. Yo defino el marco de referencia, implemento y ejecuto las acciones de ese marco de referencia para comenzar a trabajar con mi gestión de riesgos. Miren que en esa implementación es donde yo puedo comenzar a hacer la construcción de mi matriz. En la parte de la implementación, ahí yo defino el contexto, hago la identificación, medición de mis riesgos, hago el análisis de toda la información, ¿cierto? Hago una evaluación de la información que tengo en la matriz, defino los tratamientos, solo en la parte de la implementación. Más allá viene la parte del monitoreo para evaluar y definir si lo que yo he construido a través del tiempo y con mi equipo de trabajo, si me está dando resultados, si es información que está aterrizada a la realidad, ¿cierto? Si es algo que nos agregue valor para tomar decisiones importantes y no volver a caer en reprocesos o volver a caer en erogaciones por algún incumplimiento o alguna falla que tuvimos al interior. Listo. Al final se realiza la mejora continua del marco de referencia. Después de haber hecho ese monitoreo, listo, hice el monitoreo, aquí está mi información, con esa información tomo estas decisiones y con esas decisiones ejecuto ese plan de acción para la mejora. Y se convierte en un ciclo. Importante, algo que me gusta resaltar de todo el tema de la gestión de riesgos a través de este marco, es la gestión de riesgos lo que hace es proteger el valor de la organización. ¿Listo? Contribuye a lograr los objetivos que nos hemos definido desde la parte misional de la empresa, ¿cierto? Afectando a cada una de las áreas, porque gestión de riesgos no solo se hace desde la parte operativa, por ejemplo. Gestión de riesgos afecta al área de la seguridad de mis trabajadores, de la seguridad de la planta, de la reputación de la organización, ¿cierto? Del medio ambiente para que tienen que cumplir con alguna normativa o alguna legislación del cuidado digamos que de ciertas disposiciones de desechos, de los proyectos de la infraestructura, es transversal a toda la organización, ¿cierto? Lo que viene a este segundo punto que les voy a mostrar acá, y es la gestión de riesgos es integral para todos los procesos. Como les digo, es transversal a cada una de las áreas, por eso es tan importante, pero no solo es transversal, sino que me afecta desde el proceso más simple, que un mal proceso ejecutado, por más simple que sea, me puede generar una bola de nieve y generar problemas mucho mayores, hasta el proceso más complejo. Entonces, para entender, cada vez nos damos cuenta, cada vez más nos damos cuenta de la importancia de la gestión de riesgos, porque va transversal a las áreas de la organización y se puede trabajar en la profundidad de los diferentes procesos, desde lo más simple a lo más complejo. Ahora sí, ¿por qué todo este cuento que nos acabas de echar, qué relación tiene con los informes? Les he mencionado varias veces que o sea, en este círculo de esta mejora continua, en este proceso cíclico de la gestión de riesgos, está una parte que es fundamental para seguir avanzando, y ese poder seguir avanzando es tener información veraz, es tener información que nos sirva, que le podamos hacer una lectura. ¿Listo? Entonces, a medida que vemos que es un ciclo, entendemos que las organizaciones están vivas, se están moviendo. ¿Listo? Por lo tanto, sus procesos también están avanzando. Y por lo tanto, los riesgos asociados a esas actividades y a esos procesos también se están moviendo. Entonces, nosotros constantemente debemos hacerle monitoreo. Vuelvo y lo repito y lo reitero, está muy bien, hemos empezado con el diseño de nuestra matriz, pero que no se convierta en un checklist para que la miremos 3 semanas antes de que nos hagan una auditoría. Debe ser la correcta gestión de riesgos que de verdad bien hecha nos puede ahorrar mucho dinero y muchos inconvenientes y muchos retrasos en las organizaciones. Debe ser continua, la debemos poder monitorear, ¿cierto? Y esos monitoreos que nos permiten la mejora continua la debemos hacer a través de información. ¿Listo? Entonces, información que nos ayuda a tomar decisiones, ¿cierto? Para hacer planes de acción.
¿cierto? Y seguir trabajando y seguir desarrollando y seguir mejorando la organización. Esa información que nosotros alojamos en nuestra matriz debe ser concisa, debe ser transparente, debe ser oportuna. Hace 15 días estábamos hablando de este tema de la construcción de la matriz, donde tocamos un poco estos temas de cómo debemos manejar la información para que podamos comparar el avance de la organización, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, qué tan flexible es para yo poder adaptarla a estos cambios que tenga la organización, ¿cierto? Entonces, por eso nos queda muy difícil que una buena gestión de riesgos se ejecute 3 meses antes de que nos haga una auditoría cuando volvamos a actualizar toda la información de la matriz. Por eso debe ser un trabajo constante, un monitoreo cíclico. ¿Listo? Características de la comunicación para hacer unos buenos informes. ¿Listo? Resulta que se toma toda la información de mi matriz, ¿cierto? Pero a veces caemos en muchos errores. Y los errores son, por ejemplo, tenemos mucha información muy dispersa en todos nuestros documentos en la organización, primero. Segundo, compilarla se vuelve un trabajo más engorroso, más difícil de lo esperado, que nos puede caer fácilmente en errores humanos a la hora de extraer toda la información, ¿cierto? Y segundo, también por evitar, digamos, algunas discusiones o confrontaciones, evitamos entregar información de valor, que eso también es muy peligroso porque ocultar alguna problemática más adelante nos puede desencadenar un impacto mucho mayor a la organización. Entonces, ¿qué es lo primordial? En esa primera instancia, cuando definimos el compromiso y el comando, es muy importante que no solo sobre la situación de la organización se enteren quienes están en esta parte alta de la empresa, es decir, los gerentes o quienes pertenecen a los comités. Es muy importante que esa comunicación así sea transversal a la organización, a todas las áreas y también en cada una de las unidades de mando, porque esas unidades de mando, esos niveles medios y esas personas que también trabajan directamente en la parte de la operación de la organización, también se deben enterar a qué estamos expuestos, cuál es la situación, cuáles son nuestras oportunidades de mejora, en qué estamos fallando, ¿cierto? Por eso es importante, el segundo punto, no debemos restringir la información. Debemos ser transversal a ella, poderla entregar, poderla compartir, ¿sí? Involucrar a todas las partes en el proceso, evitar lo que yo les decía, que es simplemente ir a entregar un informe o mi reporte, sea la generación de indicadores vanidosos, ¿cierto? Ocultando información de valor que es la que nos permite la mejora en la organización, ¿cierto? O simplemente sea una información monótona donde yo simplemente al final entrego el número de procesos, el número de riesgos que tengo en un nivel de exposición alto, ¿cierto? El número de eventos que se me han materializado y algunos planes de acción y ya, ahí, listo. Va un poco más allá. Ahorita les voy a mostrar por qué la gestión de riesgos va un poco más allá que la matriz, que es lo que les he venido contando en todo este tiempo. Listo. Y parte fundamental, ¿cierto? Para ustedes como organizaciones, para los que están aprendiendo en gestión de riesgos, para los que ya tienen una experiencia y saben que esto es de suma relevancia, garantizar la seguridad y el respaldo de la información es importantísimo, porque nosotros ahí tenemos todo el monitoreo de cómo está evaluada mi organización a través de procesos, riesgos y controles, y es muy crítico que perdamos la información, o que se manipule, o que se nos dañe la información, ¿cierto? Porque ahí es donde está todo el registro que nosotros tenemos a través de las mejoras que podemos realizar en nuestra empresa. ¿Listo? Lo importante, garantizar el respaldo donde sea que ustedes tengan alojada la información. Nosotros desde Pirani siempre, digamos, hacemos como una recomendación, decirles, uno de los riesgos más altos es tener la gestión de riesgos en un Excel, ¿cierto? Partiendo principalmente de que ahí solo está la matriz, o en la mayoría solo tienen la matriz, pero se puede extender un poco más allá. Fundamental en las características de la comunicación es
que nosotros podamos alinear nuestros objetivos misionales de la organización con los objetivos de la administración de riesgos para evitar información o evitar estos indicadores vanidosos. Es decir, encontrar cuáles son nuestros procesos más importantes, ¿cierto? Definir los riesgos a los cuales tenemos mayor exposición o un mayor nivel de riesgo o que sean más críticos y de ahí hacerle un seguimiento constante, continuo, para nosotros poder garantizar que estamos trabajando sobre lo más crítico de nuestra organización. Entonces, alineemos nuestra administración y nuestros objetivos misionales con la gestión de riesgos. ¿Listo? Hasta aquí tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlos. Leo, yo voy viendo si tenemos preguntas. Por mientras me parece que no, que todo estaba súper bien. Listo, vale, perfecto. Ahora, yo les hago, entonces yo hago la pregunta. Yo les hago la pregunta. De las herramientas o la forma en que ustedes llevan la información en su organización, en su empresa, a la hora de extraer la data para generar reportes y tomar decisiones importantes de relevancia, ¿les están sirviendo esas herramientas? Es la pregunta. O sea, ustedes están alojando toda su información para generar algún reporte, están generando reportes de valor, ¿les están sirviendo esas herramientas? Esa sería una pregunta para ustedes, ¿cierto? Si bien entendemos que muchas organizaciones que empiezan con la gestión de riesgos, que empiezan con su matriz y desde ahí es donde van a extraer la información, al principio para quienes lo están haciendo en Excel, les está funcionando y les puede seguir funcionando hasta cierto punto que se les crezca la operación, que ya vean una sábana de datos inmensa con un montón de filas, un montón de relaciones, la trazabilidad se hace un poco más difícil en la relación de la información, poder cuantificar los valores de cada una de esas variables que incluyo en mi matriz también se vuelve difícil, por lo tanto mi matriz no se vuelve flexible, por lo tanto se complica un poco a la hora de leer el avance de la gestión de riesgos en mi organización, ¿cierto? Muy bien, estamos empezando y vamos a seguir mejorando, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta. ¿La forma en que llevan la información le es útil? ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Les voy a mostrar cómo nosotros, a través del software de Pirani, les facilitamos todo ese trabajo. En algunas otras webinars hemos mostrado la forma de la construcción de la información, ¿sí? Hoy les voy a mostrar la forma en que leemos y les entregamos la información a ustedes para que puedan tomar decisiones sencillas. Algo que cabe mencionar y de lo cual Pirani está muy orgulloso es que estamos muy bien puntuados bajo estos dos marcos o estas dos páginas que monitorean software a nivel global, ¿cierto? Y desde ahí han demostrado que Pirani es una de las herramientas que mejor funcionalidad tiene, y no solo funcionalidad, sino que es fácil de usar, puntualmente. Fácil de usar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, manos a la obra. No sé si Listo. después de Tenemos haber... Ahora preguntas. sí tenemos preguntas. Sí, tenemos dos preguntas por el módulo. Acá Rosa nos dice, ¿qué es un reporte de valor? Como les mencioné, nosotros debemos alinear la administración, ¿cierto? O los objetivos misionales de nuestra organización a la gestión de riesgos. ¿Para qué es esto? Para que la información o la forma en que yo gestione los riesgos vayan, digamos, paralelamente o vayan en importancia a los objetivos que nosotros queremos conseguir en la organización. Cuando nosotros hacemos un seguimiento transversal desde esa administración, desde esos objetivos y la forma en que yo debo gestionar mis riesgos para cumplir los objetivos, entonces esa información de gestión de riesgos debe ir alineada con los objetivos más importantes. No me sirve hacer un reporte de valores, que la información que saco de la gestión de riesgos me agregue, perdón que lo vuelva a repetir, o me agregue información para tomar decisiones y seguir mejorando en ese objetivo misional. ¿Listo? Va, para ese objetivo misional.
no me sirve de nada yo desviarme y hacer gestión de riesgos en algunos procesos que probablemente no haya una exposición tan alta al riesgo, ¿cierto? Y que probablemente no me afecten tanto la continuidad de mi negocio, ¿cierto? Entonces debemos garantizar que los recursos que vamos a definir de la organización va puntualmente enfocado a esos riesgos de alto nivel que nos puedan afectar los objetivos misionales de la organización, porque recuerden que la gestión de riesgos lo que hace es proteger el valor. Listo, Leo. Una última pregunta antes de pasar a la parte práctica y pues hablando de la parte práctica, les he dejado en el chat el link para que puedan ir a hacer esta demostración junto con Leo y puedan hacerlo paso a paso con él. Acá Ever nos pregunta, aparte del monitoreo frecuente, ¿cómo debemos definir nuestra prioridad de acción en gestión de riesgos dentro de la institución? Qué pregunta tan interesante, te me adelantaste un poquito. ¿Cómo resolvemos eso? ¿O cómo enfocamos esos esfuerzos? Va directamente relacionado al primer reporte que nos encanta hacer de la gestión de riesgos y es este mapa de calor. El mapa de calor que ustedes ven aquí al fondo es una primera construcción o una primera extracción visual de nuestra matriz de riesgos, donde ahí podemos identificar riesgos, procesos, controles y por tanto el movimiento que hay en esos riesgos cuando encontramos el riesgo de residual, ese desplazamiento. Entonces, ¿a dónde se deben ir enfocados nuestros mayores recursos? Pues a los riesgos que tengan un mayor nivel de exposición, ¿cierto? Que son los más críticos y que me pueden afectar en mayor medida lo del cumplimiento de los objetivos de la organización. Leo, tenemos más, pero no sé si vamos viendo la parte práctica y a la vez vamos respondiendo preguntas. Recuerden, por favor, estoy viendo muchas preguntas por el chat, pasarlas al módulo de preguntas y respuestas para que yo los puedas tener bien traqueados y resolverlas todas. Ah, También me han estado preguntando, perdón, Leo, me han estado sí, preguntando por si vamos a estar compartiendo las memorias. Sí, vamos a estar compartiendo las memorias. Eso yo los mando a sus correos el próximo martes. Siempre los martes envío memorias que consiste en la grabación y también en la presentación de la PPT que nos está haciendo Leo. Listo, Leo, eso era. ok, por aquí me hicieron una pregunta bien interesante. Es que están haciendo muchas preguntas muy interesantes. Bueno, me dicen, sobre el riesgo medioambiental, ¿cómo podemos influir en la organización para convencer de invertir y hacer cambios que ayuden al medio ambiente? Se puede tomar desde lo voy a tomar solo dos variables para no extenderme tanto. Una es, por ejemplo, las implicaciones o exposiciones que nosotros tengamos en algunas ubicaciones geográficas donde el medio ambiente pueda afectar eh, el, el desempeño de las operaciones. Ejemplo, que estemos, no sé, trabajando en una zona muy húmeda donde generalmente hay derrumbes y es montañoso, o ejemplo donde, no sé, particularmente en las empresas que trabajan en Chile o en Ciudad de México, donde generalmente hay terremotos, ¿cierto? U otra opción que es cuando yo debo cumplir por regulación, por normatividad ante una corporación o una entidad gubernamental, algunas buenas prácticas de disposición de desechos, porque una mala práctica me puede afectar el medio ambiente, digamos, alguna disposición de desechos en quebradas, ríos, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, para esta es sumamente indispensable hacer un seguimiento riguroso de las buenas prácticas para que en esa gestión de riesgos evitar que se me materialicen esos problemas, porque no solo es que se me dañó, por ejemplo, una máquina o se me rompió una tubería y me generó un desecho, sino el posible impacto que podríamos tener a través de una multa, ¿cierto? Por el incumplimiento de una norma, ¿cierto? Al final es la gestión de riesgos, nos ayuda a monitorear la operación para encontrar lo bueno y lo malo poderlo mejorar para evitar que la organización pierda dinero. Donde yo esa inversión que les comentaba al principio, la inversión de definir un equipo, de definir recursos, de definir responsables, de definir herramientas, de definir presupuesto, eso se retorne y sea mucho más económico para la organización. Hacer un trabajo constante que al final del año compilar todos los eventos que se me materializaron y decir, oiga, este año nosotros perdimos en multas y en mejoras o en reparaciones unos $100,000 cuando pudimos haber hecho una inversión mucho menor en todo mi equipo,
¿cierto? Y haber podido mejorar la organización. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Felicidades para los que ya conozcan nuestra herramienta de Pirani. Muchas gracias porque eso quiere decir que han estado participando juiciosos de nuestras escuelas, y para quienes no, se las presento. Es una herramienta muy fácil de usar. Ya Nico les envió la invitación para que ustedes mismos la prueben. Los invito, hagan el ejercicio. Es increíblemente intuitiva para quienes ya conocen de gestión de riesgos. Esto es como Disneyland. ¿Qué tenemos nosotros en Pirani o Pirani? ¿Qué información, qué reporte te entrega? Listo. Primeramente, tenemos unos reportes que vienen por defecto, nos agregan de todos modos mucho valor. También tenemos la opción de crear reportes personalizados para cada organización si quieren hacer un monitoreo más específico de la información que ustedes alojan en su matriz. Si bien ustedes acaban a ver que aquí podemos construir la información, definiendo los procesos, definiendo los riesgos, controles, eventos, planes de acción. Ya al final, después de haber construido toda esta data, nosotros podemos hacer un monitoreo. Por eso la gestión de riesgo no solo es la matriz. Para hacer buena gestión de riesgos debemos acompañarnos de un equipo. El equipo puede ingresar a la herramienta y estar constantemente monitoreando y avanzando en la información y actualizando y creando o reevaluando los datos que tenemos, ¿cierto? Por eso es tan importante podernos alojar en una herramienta que nos ayude a actualizar, a que ese proceso sea cíclico y que no sea un Excel guardado que vamos a revisar cada 6 meses antes de que nos hagan una auditoría, ¿sí? Y fundamentalmente, la lectura de la información. Para quienes ya tienen el Excel y se han dado cuenta de tener unas 300 o 200 o 500 líneas en 500 filas en ese Excel, se han dado cuenta que crear un informe, un reporte, además de que nos demora mucho, es muy difícil compilar la información y puede que haya mucho error humano para tomar buenas decisiones, porque es información que difícilmente va a ser de calidad si esa operación ya está muy grande, si ese Excel ya está muy grande. ¿Qué tenemos nosotros en este mapa de calor? Ahora sí, respondiendo la pregunta que me hicieron. ¿Cómo puedo yo enfatizar o cómo sé yo cuáles son los riesgos a los cuales yo debo ponerle más cuidado? La matriz es esta gran sábana de datos, ¿cierto? Pero cuando nosotros identificamos los riesgos, le damos un nivel de exposición, ya la podemos ubicar para dar, digamos, poder entender cuál es el nivel de distribución que tengo de mis riesgos, y en esos niveles de distribución, qué tan expuesto estoy yo en mi organización. Es decir, si yo la mayoría de mis riesgos los tengo ubicado en la parte superior derecha de la organización, ojo, porque tengo un comportamiento muy crítico y debo atacar directamente esos riesgos, ¿cierto? Entonces, yo a través de mi mapa de calor puedo encontrar la distribución de mis riesgos, es decir, la distribución en qué parte se alojan, digamos, donde hay mayor peso, y también mirar, mirar, por ejemplo, cuáles, dónde están ubicados la mayor parte de mis riesgos, dependiendo de el tratamiento al cual yo les quiera dar. Ya les voy a mencionar de qué trata. ¿Listo? Entonces, ¿qué permite Dani? Nosotros hacemos la construcción de la matriz, identificamos los riesgos, los ubicamos, ¿cierto? Si nos damos cuenta que tenemos riesgos en un nivel medio, riesgos o en un nivel moderado y riesgos en un nivel alto, y es donde nosotros ya definimos por metodología que a estos riesgos ubicados en estos lugares los vamos a atacar directamente y le vamos a dar un tratamiento más fuerte, porque definido el apetito de riesgo de mi organización, no puedo tener toda esa cantidad de riesgos. Ahí tengo que ir a trabajarlos, ahí te voy a ir a identificarlos. Entonces, un error que se comete es, por ejemplo, cuando yo defino mi proceso y defino la exposición de mi riesgo de ese proceso y veo que están muy altos, comienzo a modificar y a manipular un poco la información, a ubicarlos en esta parte, y que luego cuando yo vaya a una junta no me llamen la atención que, hey, ¿qué está pasando acá? Es un error muy común, porque si yo, por ejemplo, tengo este riesgo, veo que tengo ubicado en mi mapa 2 riesgos en este cuadrante, está muy alto.
lo voy a mover, le voy a cambiar una información. Eso no está bien, porque por más que yo mueva la información, en la realidad ese riesgo sigue siendo muy alto. Y al final de mi gestión de riesgos, o cuando me hagan una auditoría y vea que han habido varios eventos que se han materializado relacionados a ese riesgo, van a decir, oiga, ese riesgo está muy mal calificado, eso no debería estar en un nivel medio bajo, eso debería estar por aquí muy alto. Me impacta bastante la organización y se me está ejecutando con mucha frecuencia. Ojo, ¿cierto? Y eso se puede demorar, digamos, unos 3 meses cada vez que me hagan una auditoría o 6 meses. Y durante esos 6 meses, ¿cuánto perdimos en la empresa? Entonces es fundamental tener, digamos, una información concisa y verídica de la realidad. Entonces yo puedo identificar la cantidad de riesgos que yo tenga, digamos, en este cuadrante. Yo tengo estos dos riesgos, o en otro cuadrante. En un segundo voy a dejarme un poco, aquí está bien, o en otro cuadrante donde yo pueda ver los niveles de riesgo, esos riesgos ubicados en esos niveles, incluso puedo ver los desplazamientos que ya hayan en esos riesgos puntuales para saber cómo están afectando los controles sobre este riesgo. Este riesgo, por ejemplo, tuvo un desplazamiento, esto me permite mostrar a una junta, decir, oiga, de todos los riesgos críticos que tenemos, estos son los desplazamientos que tenemos, o sea que los controles están funcionando muy bien. Listo. Yo quiero mostrarle a una junta directamente cómo está mi mapa, solo en los riesgos moderados y en los riesgos altos. Que yo también quiero mostrarle, por ejemplo, cómo están desplazados esos riesgos que yo he identificado de forma residual. Los negritos son inherentes, la calificación inherentes. Los blancos son cómo están ubicados mi matriz, mi mapa de calor, perdón, con todos esos riesgos de forma residual. De forma que yo puedo decir, este es mi mapa de calor, ¿cierto? General. Y este es mi mapa de calor después de activar todos los controles. Y yo veo que ya la distribución y donde están más alojados todos mis riesgos en mi mapa de calor es en la parte de abajo a la izquierda. Eso quiere decir que hay un trabajo. Yo puedo demostrar mi gestión de riesgos a través, por ejemplo, de este simple mapa de calor. ¿Y para quienes son dueños de procesos? Bueno, yo puedo identificar mis riesgos a través de los diferentes procesos que yo tenga definido, ¿cierto? Si yo quiero hacer una evaluación directa para el área de tecnología, ¿cierto? Para el área de contratación, para el área de planta, entonces, que cada una de las áreas tiene porque hay organizaciones que en este momento lo tienen así, cada una de las áreas tiene una matriz, y para cuando van a hacer un reporte toca compilar toda esa información de cada de esas matrices, de todos esos Exceles, y el trabajo se vuelve de 2 semanas para generar un informe. Aquí no, porque todas las personas de esas diferentes áreas pueden estar trabajando directamente sobre la herramienta y se puede ir compilando la información para que en un clic se pueda entregar el reporte por diferente área. Listo. ¿Qué otra información de valor nosotros tenemos? Este también me gusta mucho, que es la definición de perfil de riesgos por cada uno de los procesos. Ya sabemos, quién es dueño del proceso, ¿cierto? También es dueño de su riesgo. Entonces yo debo entender a nivel de proceso cuál es mi exposición total, ¿sí? Y yo también puedo hacer o generar un reporte a nivel general de la organización, cuáles son los procesos más críticos. Entonces yo puedo generar este reporte, entregar a este comité de riesgos y decirles, vean, hay procesos que van avanzando muy bien, que no tienen una exposición tan alta, pero entonces identifiquemos cuáles son los procesos más críticos que tienen una calificación más alta en sus riesgos, cuáles son los que están más expuestos, donde nosotros debemos trabajar, hacer una revisión, hacer un monitoreo, definir los planes de acción. Entonces, esos son reportes oportunos, información oportuna, porque si bien va relacionada a lo que les mencionaba, a la administración y al objetivo misional de la organización, sin embargo, un proceso que tenga una exposición de riesgo muy alta y al cual yo no le haga un seguimiento constante, no cada año, cada 6 meses, ¿cierto? Me puede generar pues, una buena mejora y yo puedo demostrar, lo puedo mostrar a través de estas calificaciones y a través del tiempo, porque yo puedo mirar cómo estaban, por ejemplo, esta información hace 6 meses o cómo estaba, por ejemplo, hace 3 meses, ¿cierto? Y si el trabajo ha sido en equipo y la parte de auditoría que viene y me revisa y la parte del control que ha estado haciendo un buen monitoreo de la información y hemos ejecutado todos los planes de acción con evidencia,
podemos demostrar entonces que la confianza en la organización, de nuestra gestión de riesgos, está bien fundamentada, porque lo estamos demostrando. Entonces, esto es un trabajo conjunto, no es solo para el área de riesgos, porque como les dije al inicio, esto es transversal. ¿Listo? También cabe mencionar cada uno de estos gráficos, o sea, la información que está alojada en la herramienta es de ustedes, y ustedes la pueden descargar cuando quieran. Es decir, ustedes pueden descargar el mapa de calor o este perfil de riesgo por procesos, lo pueden descargar en un formato PDF o en formato imagen o incluso en un Excel si ustedes quisieran sacar una información un poco más personalizada, pero realmente ¿para qué? Para hacer una información más especializada está la parte de la reportería dinámica. Hagan de cuenta que tenemos unas tablas dinámicas en Excel, les agregamos un gráfico dinámico y él va cambiando a través del tiempo. Es algo similar, solo que no en un Excel, sino mucho mejor, más fundamentado, porque pues ya tengo toda la información alojada en la herramienta. ¿Listo? Qué pena, yo tomo un poquito de agua. Ahora, también muy interesante para presentar ante una junta, ¿cierto? Ante una directiva, la herramienta, así como yo tomé mi proceso y cogí todos esos riesgos asociados a ese proceso, se compiló y se ponderó la información para entregarme una exposición general de ese proceso. Yo a nivel organizacional también puedo presentar mi perfil de riesgo. Es decir, todos esos riesgos que he identificado, como ya han tenido una calificación previa en impacto y frecuencia para estar ubicados en un nivel de riesgo, cojo toda esa información, la herramienta me la pondera y me entrega el perfil de riesgo organizacional, donde yo puedo ver también a través del tiempo cómo ha venido mejorando, ¿cierto? Cómo ha venido también moviéndose, porque pueden que, digamos, al tema de la pandemia nadie se esperaba una exposición de ese nivel y el nivel de riesgo aumentó mucho, pero no podemos decir que fue por negligencia o falta de trabajo en las organizaciones, porque nadie se esperaba que una pandemia nos impactara de tal forma, ¿cierto? Sin embargo, esos niveles también debemos medirlos, qué subidas y qué altas exposiciones hemos tenido y otra vez cómo hemos podido volver a manejarla. ¿Listo? Entonces, eso me lo permite hacer la plataforma, hacer ese seguimiento, esa trazabilidad. Yo puedo identificar, miren que aquí me da una lista, identificar de cuántos riesgos son los que yo tengo en un nivel alto, medio, moderado, bajo, ¿cierto? O crítico, perdón, aquí está bajo, medio, alto y crítico, a nivel inherente, por ejemplo, a nivel residual. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos 8 riesgos en un nivel crítico, aquí ya a nivel residual solo tenemos 4. Eso quiere decir que hay 4 controles que se están efectuando de forma coherente, ¿cierto? Pero hay otros 4 que tal vez requieran mayor atención porque puede ser bastante peligroso seguir teniendo esa exposición crítica de riesgos. ¿Listo? Entonces, esta es otra informe. Nos puede agregar mucho valor. Un informe ya más de carácter, bien me sirve para tomar decisiones, ¿sí? Y es la cantidad de controles que yo puedo, a los cuales puedo monitorear dentro de la organización. ¿Cuál es la idea acá? La herramienta permite hacer un diseño o permite, digamos, calificar el control a través de un diseño y una ejecución. ¿Qué es importante? Que el trabajo al momento de hacer el diseño del control sí sea acorde a la ejecución y que la información que alojemos en la herramienta sea verídica. No puedo caer en indicadores vanidosos porque es sumamente peligroso para la organización ocultar la información real, ¿cierto? Nos puede generar muchos problemas y nos daremos cuenta 6 meses después cuando ya hemos perdido mucho tiempo, muchos recursos, mucho dinero. Entonces, cuando yo defino correctamente mis controles, puedo tomar planes de acción, así sea que el control que yo definí sea muy malo, sea muy débil, requiera mejora. Pues puntualmente, para eso es esta información, para ejecutar los planes de acción. Entonces yo aquí puedo ver todos los controles, me entrega este diagrama de Torres. Yo puedo ver todos estos controles, algunos son excelentes, tengo otros que son muy fuertes, son muy buenos, pero por aquí tengo otros que son muy débiles. Son los que yo debo ir a hacer un seguimiento. Ah, y ese control que está tan débil,
¿qué riesgo me está mitigando? Y resulta que el riesgo que está mitigando es un riesgo crítico. No, pues ese riesgo en cualquier momento se me materializa y me puede afectar fuertemente el trabajo de la organización, la continuidad de mi negocio. ¿Listo? Entonces, otro reporte interesante para nosotros poder entregar información de valor es cómo estamos a nivel de controles. ¿Listo? Y por último, me gusta mencionar también bastante, es el tema de los eventos. Para eso hacemos gestión de riesgos. Para nosotros identificar cuántos eventos se me han materializado, es decir, cuántos riesgos de verdad han ocurrido, ¿cierto? Con esta información de los eventos yo puedo encontrar o puedo relacionar de esos eventos cuántos han sido críticos, los que ya se me hayan materializado, y de los que han sido críticos son muy probable que sean esos riesgos que tenían un nivel de exposición muy alto porque su impacto era mayor, por eso es tan crítico. Entonces yo puedo hacer un seguimiento a todos esos eventos. ¿Cuántos están en gestión o cuántos han sido finalizados o cuál es el nivel de exposición al que realmente está la organización? Y yo determinar, oiga, tengo un nivel de exposición muy bajito, tengo muy poquitos riesgos que están ubicados en un nivel de exposición alto, allá en mi mapa de calor, que están ubicados, digamos, para hablarlo de colores, están ubicados en los cuadrantes verdes o amarillos, no son tan críticos, pero cuando yo vengo y miro los eventos, veo que la asociación de esos riesgos se me ha materializado bastante y que el impacto ha sido mucho más grande del que había determinado. Entonces esos riesgos están muy mal calificados. Y si están muy mal calificados, yo le estoy definiendo controles deficientes, ¿cierto? Entonces esta información me permite hacer una trazabilidad hacia atrás. Miren que no solo es la matriz, ¿cierto? Porque yo aquí a través de la definición y el seguimiento de mis eventos, puedo hacer ese seguimiento, esa evaluación hacia atrás, esa trazabilidad y definir. Este riesgo que se me está materializando y que fue tan crítico para la organización realmente no estaba definido con la calificación que era y no le definí el control que era. Y pasaron 6 meses o pasó un año y no nos dimos cuenta. Por eso la organización perdió $100,000 en lugar de haber podido haber ejecutado un plan de mejora que me hubiera costado mucho menos. ¿Listo? Otro dato importante. Y ya para finalizar, porque creo que el tiempo nos va a dar preciso, es, bueno, cuantitativamente muéstreme cuáles son los riesgos que se me están materializando, cuáles son los procesos que tienen mayor exposición. Eso también lo permite hacer la plataforma. Cuando nosotros asociamos la información y enlazamos, hacemos esa trazabilidad de que un riesgo pertenece a este proceso, ¿cierto? Y luego definimos un evento y a ese evento lo asociamos para X riesgo que se me materializó, pues ya la herramienta me permite hacer la trazabilidad. Yo puedo encontrar de todos esos eventos que se me materializaron, cuál fue el riesgo que más se materializó o cuánto me está costando. Porque si hay un riesgo que constantemente, no solo me ocurrió una vez, sino constantemente se ha ido materializando, pues yo puedo definirlo aquí. Yo puedo ver cuántas veces se ha materializado este riesgo, cuánto me está costando a la organización, para yo poderlo medir. Yo en niveles cuantitativos, para definir esos valores que estoy perdiendo, yo puedo generar esos reportes y 6 meses después de hacer una buena gestión de riesgos, un buen monitoreo y ejecutar buenos planes de acción, yo puedo decir, oiga, mire, ya no me costó el semestre pasado, perdimos $50,000, este semestre con el plan de mejora solo invertimos 20,000 y hubo unas 2 exposiciones o 2 eventos que se me materializaron y ya no fue tanto, imagínense, nos ahorramos más del 50%. Estamos protegiendo valor, que es el objetivo final de la gestión de riesgos. Y así como yo lo puedo identificar por los riesgos, también lo puedo identificarlos por los procesos. ¿Cuáles son los procesos más críticos? Desde la parte de contratación estamos haciendo malos contratos y esto me está generando sanciones. O desde la parte de producción no estamos haciendo buen seguimiento, mantenimiento de la maquinaria y todo el tiempo se me está dañando, no tengo bien el personal capacitado y se me están materializando unas 2 veces al mes maquinaria que todo el tiempo la tengo que estar arreglando. Muéstremelo en números. Aquí está la información. ¿Listo? Eso lo permite hacer la herramienta. ¿Preguntas? Uy, sí veo Leo, muchas preguntas. Dime. hay un montón de preguntas. Así que vamos a empezar. Nomás en el módulo de preguntas y respuestas tenemos 21 preguntas y también he visto por el chat, entonces recordarles por favor todas las personas que nos han puesto sus preguntas en el chat, ponerlas en el módulo de preguntas y respuestas para responderlas todas.
Así que, bueno, empezamos entonces. Francisco nos dice, ¿cómo contribuye el control interno en la gestión de riesgos? Control interno. A ver, esta pregunta la hacen mucho, va muy relacionada cuando me dicen, bueno, ¿y quién debe hacer la gestión de riesgos? O la gestión de riesgos solo debe estar relacionada al área, ¿cierto? Al área de riesgos. Pues va a depender mucho de la organización. Sin embargo, la idea es que sea un trabajo conjunto. Desde el área de riesgos que me hace la identificación y son los expertos en poder hacer el tratamiento, quienes son dueños de los procesos porque conocen el día a día del trabajo que están realizando esos procesos, ¿verdad? Y el área de control interno, que son los que me permiten, digamos, que este monitoreo, esta mejora continua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo era la pregunta al inicio? ¿Cómo contribuye a la parte del monitoreo? ¿Cierto? A la parte del monitoreo, los controles se estén ejecutando correctamente, ¿cierto? Recuerden que esos controles deben estar diseñados y ejecutados digamos que en concordancia o en compañía con los líderes de procesos. Listo. Tenemos otra pregunta de Rodrigo. ¿Es necesario definir y alinear con el apetito de riesgo de la institución y la tolerancia de riesgo de la misma? Es necesario definir y alinear con el apetito de riesgo de la institución y la tolerancia. Es que no entiendo muy bien la pregunta, o sea, es definir, o sea, alinear a la institución con su tolerancia y su apetito, o alinear el apetito y la tolerancia entre sí. No me queda, es necesario definir y alinear con el apetito de riesgo. Es que no sé si es una pregunta o un comentario. Sí. Rodrigo, si ahí nos puedas comentar solamente por el chat rápidamente y vamos yendo a otra pregunta. Ok. Listo, acá alguien... Jenny nos dice, si una empresa está iniciando, ¿se tiene que esperar a que tenga bien definidos sus procesos para iniciar los riesgos o se pueden identificar los riesgos y saber los procesos? A ver, si una empresa está iniciando, se tiene que esperar a que tenga bien definidos sus procesos para identificar los riesgos o puede identificar los riesgos sin saber. Uy, pues está bueno. Si estás identificando los riesgos primero que los procesos es porque probablemente estás materializando. ¿Cierto? Es decir, que no estás teniendo ningún control sobre ellos. ¿Qué es o sea, si eso se está pasando, yo diría que es una alerta fuerte, es una gran alerta porque estás poniendo en mucha exposición, o sea, tienes una gran exposición, estás exponiendo bastante a tu organización, ¿cierto? Porque ni siquiera, como dije al principio, quien es dueño del proceso es dueño del riesgo, pero si se te están materializando riesgos y no los ves muy relacionados desde dónde se me están materializando, pues es probable que haya una fuga de información o probablemente no estoy haciendo una buena identificación de todo lo que yo tengo que hacer en mi proceso. Algunas cosas sí, otras no, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, ojo que es una alerta porque lo ideal sería primero hacer un contexto general de las actividades de mi organización y cuando yo defino esas actividades y esos procesos, ahí es cuando yo encuentro que tengo unos riesgos asociados. Listo, Leo. Bueno, pues acá hay otra pregunta de un asistente anónimo que dice, actualmente las instituciones internacionales están solicitando a los países incluir la supervisión de riesgos climáticos. ¿Cómo puedo manejarlo? Ok, supervisión de riesgos climáticos. ¿Cómo puedo manejarlo? Quiero decir algo muy obvio. eh, manéjalo a través de un software que te permita hacer como un seguimiento completo de la gestión de riesgos. ¿Cómo puedo manejarlo? Realmente la gestión de riesgos, si bien es muy amplia, muy amplia, porque se puede atacar desde muchas formas, es muy transversal a muchas áreas, por lo tanto puede tener muchas particularidades, va a tener un marco de referencia, ¿cierto? Y ese marco de referencia es yo poder hacer una identificación, ¿cierto? Una medición y un análisis de la información, ¿cierto? Entonces, un análisis o evaluación de la información. Entonces, ¿cómo debo yo hacer mi gestión de riesgos? Primero empiece con la identificación.
del contexto, de cuáles son las actividades más importantes para que mi organización siga funcionando. Entonces ya definí esas actividades, bueno, cuáles son los procesos que ejecutan esas actividades. Y esos procesos que ejecutan esas actividades, cuáles son los posibles riesgos que se me pueden materializar para que mi organización, digamos, que tenga un impacto. Entonces, cuando yo defino todos esos riesgos, pues es donde yo puedo definir también los controles y mitigar esos posibles exposiciones. Entonces, definan el contexto, las actividades más importantes, identificación de los procesos, darles valores cuantitativos a sus riesgos y a sus controles para poderlos medir, digamos, de forma más puntual, ¿cierto? Y así encontrar o llegar a ese primer camino de la gestión de riesgos. Que ojo que ahí solo les estoy hablando en primera instancia de cómo es la construcción de la matriz, pero eso debe estar llevado a la realidad. Y ya por todo lo que vinimos conversando nos dimos cuenta que no solo es la matriz, ¿cierto? Sino la buena y correcta lectura de la información para acompañarnos de todo ese componente, de todos esos equipos, de toda esa gerencia, generar unos recursos y tomar buenas decisiones. Listo, Leo. Acá hay preguntas que creo que pues toca extendernos un poco más y tal vez lo que podríamos hacer es recomendarles material para resolverlas a mayor profundidad. Por ejemplo, Rosario nos dice, ¿cuáles son los pasos para armar un mapa de calor? Primero hago la matriz de riesgos clasificando el tipo de riesgo que afecta a mi empresa y luego les asigno valores. Sí, sí, digamos que la forma, identifico los riesgos, a esos riesgos yo me voy a acompañar de quien, por eso es tan importante no solo el área de riesgos, sino acompañarme con el líder del proceso que es experto en su proceso y puede ayudarles a darle una buena calificación en impacto y frecuencia de ese riesgo. Y cuando yo defino esos valores de impacto y frecuencia en esa posible exposición, encuentro mi nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo yo lo puedo catalogar en diferentes intervalos. Si es un intervalo de tanto a tanto, lo voy a ubicar, dependiendo de mi apetito de riesgo, en ese mapa de calor. Entonces, por ahí va muy relacionada una pregunta que también me acaban de hacer, si el mapa antes de hacer el mapa de calor, primero debo hacer mi matriz. Sí, porque dentro de la matriz es donde yo hago esa trazabilidad de la información de procesos, riesgos y controles, ¿cierto? Cuando yo identifico cuantitativamente esa información, yo ya lo puedo ubicar en mi matriz. Bueno, hay organizaciones que lo hacen cualitativamente, que no está mal, está bien. Sin embargo, hacerlo cuantitativamente me permite evitar ciertos sesgos, ¿cierto? Entonces, sí, respondo ahí dos preguntas. Primero, ¿debo hacer la identificación o la construcción de mi matriz? Y cuando yo defina ya esos intervalos de exposición, los ubico en mi mapa de calor. Una claridad es que algunas organizaciones ven que la matriz y el mapa de calor es lo mismo, ¿no? La matriz es donde yo tengo esta gran sábana de datos donde identifico la información y mi mapa de calor es la fotografía, digámoslo así, de una forma muy abreviada. Listo, Leo. Quisiera aclarar a las personas que me están preguntando si vamos a estar compartiendo las grabaciones de estas sesiones. Sí, ya lo había dicho al inicio de la sesión, yo voy a estar compartiendo todos los martes, yo les mando el correo donde está la grabación y la presentación que está haciendo Leo. Solo para aclarar ese temita y volvemos con más preguntas. ¿Cómo podríamos actuar en caso de materialización de uno o más riesgos? Bueno, parte también dentro de la gestión es que cuando yo identifico el riesgo y identifico la exposición, también debo definir el tratamiento que voy a tener. Entonces, al definir el tratamiento, algunos riesgos se pueden aceptar porque pueden que no tengan un alto grado de posible frecuencia o puede que su impacto no sea muy mayor. Sin embargo, hay otros riesgos que tienen un nivel de exposición muy alto. Esos son los cuales yo les voy a dar mayor atención y a definir un tratamiento. Ese tratamiento puede ser la definición de ciertos controles que sean preventivos, es decir, que se ejecuten antes de que ocurra el proceso, ¿cierto? Entonces, si se ejecutan antes de que ocurra el proceso, pues voy a mitigar mucho el riesgo, que sean detectivos, que sean durante el proceso, o que sean correctivos después del proceso y probablemente sea ya cuando ocurrió el riesgo. Entonces, yo previamente debo definir esos controles, ¿cierto? Y esos controles, aunque algunos están en el papel, otros se deben definir a través de planes de acción o ejecución. Cuando me ocurra
un evento, se me materialice un evento, yo ya tenga previamente definido un control o un plan de acción que me vaya a mitigarlo directamente. Ejemplo, ocurrió un daño que no estábamos esperando en una maquinaria, ocurrió un robo, ocurrió un incendio y nosotros ya teníamos previamente contratado un seguro. Eso es un control correctivo, por ejemplo. ¿Listo? Eso me ayuda a trabajar los riesgos. Listo, acá Marta nos dice, es muy interesante el mapa de calor. Yo no lo he desarrollado. En mi base de datos hay ciertos picos que analizo, pero mi duda es que si se tenga que eliminar o ocultar de los gráficos, o estos me den algo más. Nos dice que ella maneja hábitos de conducción. Ok, ok, o sea, tiene información que le genera una variación muy alta en tiene una variación muy alta en sus datos. Si tú has verificado la información que tienes y confías en que es relevante, en que está aterrizada a la realidad, pues deberías mostrar esos picos altos porque es la realidad. O sea, la invitación es no manipulen esa información por entregar indicadores vanidosos o querer mostrar que sí hacemos gestión de riesgos, porque a la larga esos picos altos, ¿cierto? Esa información donde hay una mayor varianza, eso a la larga va a generar mayores inconvenientes, que es lo que en algún momento les mencioné. No nos dimos cuenta, ocultamos esa información, no nos dimos cuenta, y en 6 meses o un año, un proceso que parecía simple, nos generó grandes pérdidas, o nos generó muchos inconvenientes, o muchos reprocesos. Listo. Antes de realizar el mapa de calor, ¿no se debe de realizar primero la metodología? Sí, sí, claro. Ahí es donde va primero la identificación del contexto, ¿cierto? Yo defino la metodología, el diseño de las políticas en la gestión de riesgos, definir quiénes van a ser los responsables, definir cuál es el equipo con el que voy a trabajar, ¿cierto? Cuáles son los recursos que voy a tener. Y cuando yo hago toda esa identificación, construyo mi matriz. Y después de construir mi matriz, construyo mi mapa de calor. Listo, vamos ahora sí a responder las preguntas súper rapidito, pues porque no queremos quitarles más tiempo a ustedes también. Veo que hay muchas preguntas, por eso quisiera que se vayan sin dudas. Y a las personas que tal vez ya se vayan retirando, recordarles que al finalizar de este webinar les va a estar apareciendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a contar qué les pareció la sesión y qué otros temas les gustaría ver en otras escuelas. Esto nos ayuda muchísimo para elaborar las siguientes temporadas en base a las necesidades que ustedes tienen y a seguir mejorando. Ahora sí, vamos con las otras preguntas. Sandra nos dice, en cuanto a la valoración de riesgos y después de años de este proceso para entidades financieras, ¿ustedes consideran que debemos seguir enfocando la valorización en riesgo inherente y subjetivo? ¿O ya debería pasar a otro nivel de valoración que sea de valor para la gestión? Es decir, si hubiera otro más allá del nivel inherente residual y si hubiera una calificación adicional, pues bueno, digamos que la gestión de riesgos o bajo el marco de referencia ISO 31000 es una guía, por eso la ISO 31000 no se certifica, porque le da ese poder a las organizaciones que ustedes adapten la gestión de riesgos a medida. Si ustedes encuentran que dentro de las operaciones de su organización requieren hacer una mayor trazabilidad con un mayor ejercicio en esos niveles de calificación de riesgos inherentes y residuales, pues yo la verdad no vería el por qué no, no hacerlo, ¿cierto? Ya digamos que la metodología les tocaría cambiarla un poco porque también deberían definir otros niveles de controles, ¿cierto? Y otros niveles de evaluaciones. Listo, Leo. Acá Fátima nos dice, sabemos que en toda organización hay una jerarquía de puestos, pero ¿quiénes son los encargados de elaborar la gestión de riesgos? Nuevamente, buena pregunta. Nuevamente, quienes son encargados de hacer la gestión de riesgos, sí va a haber un equipo que está encargado del área de riesgos, que son los que conocen de la normativa, que son los que conocen de ISO 31000. Sin embargo, ellos solos no pueden hacer todo el trabajo, porque ellos solos no van a entender la problemática real que vive día a día un proceso, digamos, en una planta, ¿cierto? En campo
o ni siquiera, digamos, en el área de al lado, en un área de contratación o en un área de facturación. Entonces, quienes son encargados, hay una orientación entre el área de riesgos, que le ayudan a la parte de la calificación e identificación, y quienes son dueños de los procesos, ¿listo? Quienes son los que entienden diariamente cómo funciona su actividad. Entonces debe ser en conjunto, debe ser un trabajo en conjunto. Listo. ¿Cada cuánto tiempo debemos de medir los riesgos? ¿A cuánto tiempo? Hay organizaciones que periódicamente lo hacen cada año, cada 6 meses, ¿sí? Eh, Voy a hacer una salvedad puntual y es dentro de la herramienta tenemos un módulo de evaluaciones donde ustedes también periódicamente pueden hacer un seguimiento de la nueva medición cuando cambian las calificaciones de riesgos y de controles. Entonces, otra vez, bajo marco de referencia es una guía, la recomendación es que se haga cada 6 meses. Hay organizaciones que lo hacen cada año, ¿cierto? Puede haber mucha información de por medio que están perdiendo. Pero una recomendación puede ser cada 6 meses o cada 3 meses hacer esa nueva reevaluación. Leo, acá Adrián nos dice, con esta herramienta, ¿cómo se puede evidenciar la evaluación de la eficacia de las acciones para abordar los riesgos? Otra vez, Nico, por favor. Listo. ¿Cómo se puede evidenciar la evaluación de la eficacia de las acciones para abordar los riesgos? La evaluación de la eficacia para evaluar los riesgos. Abordar los riesgos. Es decir, es que yo puedo ver esa pregunta desde dos formas, porque la evaluación de la eficacia para evaluar los riesgos es, bueno, ya puedo entender mejor la pregunta. Si yo hice una buena medición en la exposición del riesgo, por ejemplo, e hice una buena medición en el diseño y ejecución del control, es muy probable que ese riesgo, en el caso de que se materialice, vaya muy acorde a lo que yo esperaba que sucediera desde la identificación de ese riesgo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que hice una buena evaluación. Caso contrario, que por ejemplo yo hice una evaluación de mi riesgo, una medición de mi riesgo, dije que tenía un nivel de exposición bajo, con nivel bajo de impacto y frecuencia, pero ese riesgo se me materializó 3 veces o 4 veces en 2 meses, ¿cierto? Y me generó mucho impacto porque casi que me detiene la operación. Entonces, la evaluación que realicé sobre ese riesgo no fue efectiva. Digamos que al final el resultado y la evidencia es que me dice la efectividad o no. Leo nos pregunta, ¿la herramienta permite realizar un monitoreo de riesgos y controles respecto a los cambios realizados que quede la trazabilidad de fecha, usuario, quien realizó esos cambios? Sí, la herramienta tiene un log de auditoría donde ustedes pueden ver qué cambios se hicieron, en qué fecha, cuál fue el cambio en específico y quién lo realizó. Sí, Listo, también lo podemos mostrar súper rápido mientras que busco otra pregunta. Hay muchísimas hoy. dale. ¿Puedo tener la misma efectividad? ¿Puede tener una misma efectividad una matriz 4x4 o recomiendo que sean 5x5? Ya voy a responder eso. Digamos que si ustedes tienen una matriz 4x4 o una matriz 3x3, perdón, me metí donde no era. El log de auditoría está aquí en organización. Si ustedes tienen, por ejemplo, una matriz de 3x3 o 4x4, les queda mucha información perdida en la mitad, ya, digamos que en el medio de todos estos cuadrantes de mi mapa de calor, porque entonces yo no puedo hacer la diferenciación real de si un riesgo es muy alto o es alto, ¿cierto? Entonces, entre más niveles yo tenga, yo puedo segmentar mejor la información, pero también entre más niveles yo tenga, puede que sea menos práctico para la organización. Debemos encontrar un nivel medio. Ahorita les muestro como un ejemplo más gráfico, ahorita que les muestro el mapa de calor. Aquí está el log de auditoría, me preguntan. Yo aquí puedo ver por fechas también, el día de hoy, ayer, los últimos 7 días, cuáles fueron todos los cambios que se realizaron al interior de la herramienta. Listo. Entonces yo aquí puedo ver cuáles fueron los cambios, cambios en controles, cambios en evaluaciones, quién lo realizó, a qué hora, ¿cierto?
Este es el log de auditoría, donde yo tengo toda la trazabilidad de la información. Y la pregunta que me estaban haciendo ahorita de cuál es el tamaño correcto, es entre menos niveles tenga, menos segmentación o menos clasificación puedo darles a los niveles de riesgo. Es decir, si yo tuviera solo 3 niveles, ejemplo, podría tener todos estos riesgos ubicados en el mismo cuadrante. No podría determinar cuáles son los que tienen mayor exposición y mayor atención y cuáles no tanto. Entonces, debe ser un balance y también debe estar relacionado, digamos, como a la cantidad de información que yo tenga, ¿sí? Pero un buen inicio es tenerla en 5x5. Leo, pues creo que nos estamos quedando muy cortos de tiempo. Hay muchas más Sí. preguntas y ¿saben qué? Para poder agilizar esto, lo que yo voy a hacer es compartirles en este momento mi correo para que puedan hacerme llegar todas las dudas que todavía tal vez no hemos podido responder, pero es por cuestión de tiempo, no porque no quisiéramos. Entonces me las llegan a hacer por el correo y yo comparto con Leo todas para resolver todas sus inquietudes. Les Leo. quiero compartir mi LinkedIn para todas las personas que quieran una mayor información. Aquí estamos a ustedes, si tienen dudas, inquietudes, si les causó curiosidad y quiero que sí, de conocer más la herramienta a mayor profundidad porque tiene mucho valor en la organización. No es solo una matriz, va mucho más allá, ¿cierto? Quieren proteger el valor de la organización, quieren aprender cómo se hace, quieren saber más de la herramienta, se pueden comunicar conmigo, yo les voy a dejar mis datos en el chat, ¿cierto? También les voy a compartir mi LinkedIn, ahí también se comparte mucha información y pues aquí estamos para conversar con ustedes con toda confianza. Listo, Leo, muchas gracias. Creo que lo has puesto en el chat, pero para el anfitrión y panelistas, y tienes que ponerlo para todos y que todos puedan. Ah, sí, ya. Mientras que Leo les está pasando eso, recordarles que yo voy a estar enviándoles la memoria la próxima semana, el martes, a sus correos, así que no se preocupen por eso. Y también recordarles que nos ayudaría muchísimo, muchísimo en verdad, que nos puedan llenar esa pequeña encuesta que les aparece al finalizar este webinar, donde ustedes me pueden contar qué otros materiales de aprendizaje quisieran tener en este espacio y también qué les pareció que podríamos seguir mejorando todo esto para brindarles el mejor contenido como siempre. Listo, Leo, pues muchísimas gracias. Creo que la explicación ha estado muy, muy buena. Se nota en la calidad de preguntas que nos han hecho, mucha gente interesada y espero que haya sido de mucho valor para ustedes como participantes todo lo que Leo les ha enseñado ahora. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme, muchas gracias, vi que se conectó mucha gente, invitadísimos a que sigan participando de estos espacios que son muy ricos para todas las empresas, entregamos mucho valor, hacemos un esfuerzo para fortalecer esta cultura de gestión de riesgos a nivel regional, ¿cierto? Aunque ya estamos llegando a España, invitadísimos, sigan participando y por aquí los seguimos esperando. Listo, Leo. Recuerden, la próxima semana, el jueves a las 10 de la mañana, hora Colombia, tenemos cómo elaborar una matriz de riesgos en seguridad de la información. Para todas aquellas personas que nos han estado preguntando sobre matriz de riesgos, vamos a estar profundizando y sobre todo en un tema tan importante como la seguridad de la información. Listo, no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen jueves. Chao, chao.